Bien, bueno, buenas tardes compañeras, compañeros. Buenas tardes. Gracias por acudir a esta convocatoria para esta sesión extraordinaria y para no hacerla tan cansada, secretario, vamos dando inicio, por favor. Claro que sí, buenas tardes, presidente, síndico, compañeros regidores. Daré inicio leyendo la convocatoria. El suscrito presidente municipal del gobierno de Acatlán de Juárez, Jalisco, TI, Gerardo Ubaldo Ochoa Alvarado, y conforme a lo establecido en los artículos 29, fracción 1, artículo 30, 32 y 47, fracción 3, de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como los artículos 24, 28, 29 y 33 del reglamento del Honorable Ayuntamiento de Acatlán de Juárez, Jalisco, convoca a usted, integrante del Pleno del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Acatlán de Juárez, Jalisco, a sesión extraordinaria de este órgano de gobierno a celebrarse el día martes 23 de junio del 2020 a las 18 horas en la finca marcada con el número 6 de la calle Paseo de las Palmas, Colonia Los Venados del municipio de Acatlán de Juárez, la que se llevará a cabo bajo el siguiente orden del día. Señor presidente, le informo que el orden del día consta de 4 puntos. Muy bien, secretario, déle lectura, por favor. El primer punto del orden del día es lista de asistencia, por los cuales pediré que al escuchar su nombre digan presente. Presidente municipal TI, Gerardo Ubaldo Ochoa Alvarado. Presente. Síndico licenciado Cuitlavo García Gómez. Presente. Regidor ciudadano José de Jesús López González. Presente. Regidor ciudadano Gerardo Díaz Gutiérrez. Presente. Regidora ciudadana Patricia Rivas Hermosillo. Presente. Regidora ciudadana María de Jesús Rivera Bravo. Presente. Regidora ciudadana María Albina Zárate Mendoza. Presente. Regidora licenciada Anel Judith López Aguilar. Presente. Regidora ciudadana Rosario Pardo Mejía. Presente. Regidor licenciado Raúl Rivera Dueñas. Presente. Regidor ciudadano Edgar Santiago Aviña Mejía. Presente. Señor presidente, le informo que tenemos la presencia de 11 ediles que conforman la totalidad de este pleno del ayuntamiento, por lo cual tenemos quórum legal. Muy bien, secretario, adelante con el siguiente punto, por favor. El siguiente punto del orden del día es la aprobación del orden del día, por lo cual le seguiré dando lectura. Punto número 3, oficio de la coordinación de procesos legislativos 465 de la 62 legislatura 2020, en el cual se pide la aprobación de la minuta del proyecto de decreto número 27.917, por la que se resuelven iniciativas de ley que reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Punto número 4, clausura de la sesión. Se somete a consideración la aprobación del orden del día, por lo cual le pido que quien esté a favor lo manifieste levantando la mano. Señor presidente, le informo que se aprueba el orden del día con 11 votos a favor de 11 ediles presentes. Muy bien, secretario, adelante con el siguiente punto. El siguiente punto del orden del día es el punto número 3, que es el oficio de la coordinación de procesos legislativos número 465 de la 62 legislatura 2020, en el cual se pide la aprobación de la minuta del proyecto del decreto número 27.917, por la que se resuelven iniciativas de ley que reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Yo tengo una petición. ¿Será posible separar el artículo 13 del paquete? ¿Separarlo de qué forma? Para votarlo separado. La reforma formal y el artículo es que 13. es completa la reforma. La votación que están pidiendo ellos es de esta reforma completa, es el decreto 27.917 que nos están enviando y tenemos que hacerla en una sola votación. Adelante, secretario. Número 27.917. El Congreso del Estado decreta. Se reforman los artículos 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 37, 73, 74, 75 y 76 de la Constitución Política del Estado de Jalisco en materia electoral. Artículo único. Se reforman los artículos 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 37, 73, 74, 75 y 76 de la Constitución Política del Estado de Jalisco para quedar como sigue. Artículo 6. Corresponde exclusivamente a la ciudadanía mexicana participar en la vida política del Estado.
en la forma y términos que señalen las leyes. Fracción 1. Son jaliscienses, inciso A, los hombres y mujeres nacidos en el territorio del Estado, y, inciso B, las personas mexicanas por nacimiento o naturalización avecindados en el Estado y que no manifiestan su deseo de conservar su residencia anterior en la forma que establezca la ley. La vecindad no se pierde por ausencia debido al desempeño de cargos públicos, de elección popular o en defensa de la patria y de sus instituciones. Fracción 2. Son prerrogativas de la ciudadanía jalisciense, inciso A, queda como estaba, inciso B, poder ser votado en condiciones de paridad de género para todos los cargos de elección popular, siempre que reúnan los requisitos que determina la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y sus respectivas leyes reglamentarias, y no estar comprendidos en alguna de las causas de inelegibilidad establecidas por las mismas, así como solicitar su registro como candidata o candidato independiente, para lo que se requiere el apoyo de cuando menos el 1% de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores de la demarcación territorial correspondiente en las condiciones y términos que determine la ley. Fracción 3. Son obligaciones de la ciudadanía jalisciense las contenidas en los artículos 31 y 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 11. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación de la ciudadanía que se ejerce para elegir cargos de elección popular. También es derecho de la ciudadanía y obligación para todos los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la paridad vertical y horizontal entre hombres y mujeres en candidaturas a diputaciones locales, tanto propietarios como suplentes, en candidaturas a presidencias municipales, integración de planillas a municipios, así como para las autoridades electorales en integración de los consejos distritales y municipales. La organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de los mecanismos de participación ciudadana estará a cargo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Los ayuntamientos emitirán los reglamentos y disposiciones administrativas que les permitan asegurar la participación ciudadana y popular, teniendo como bases mínimas las establecidas en la ley estatal relativa a la materia, apartado A y apartado B. Artículo 12, fracción 5. La consejera o el consejero presidente y los consejeros electorales durarán en su cargo 7 años y no podrán ser reelectos. Se renovarán de manera escalonada. Uno y otros serán designados por el Instituto Nacional Electoral conforme a lo dispuesto en la fracción 4, inciso C, ordinal segundo, del artículo 116 de la Constitución Federal, cumpliendo los requisitos establecidos en el citado precepto y en la Ley General en la materia. De darse la falta absoluta de la consejera o el consejero presidente o de cualquiera de los consejeros electorales, se estará lo dispuesto en la norma citada en el primer párrafo de esta fracción y la ley general en la materia. La consejera o el consejero presidente y los consejeros electorales percibirán una remuneración acorde con sus funciones que será establecida previamente en el presupuesto de ingresos del Estado, conforme a los principios, bases y lineamientos que prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta Constitución, las leyes y demás disposiciones reglamentarias que de ellas emanen, la cual en ningún supuesto podrán ser igual ni superior a la de los magistrados del Poder Judicial del Estado. No podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos que remunerados en que actúen en representación del Instituto o que desempeñen en actividades docentes, científicas, culturales, de investigación o beneficencia. No podrán ser designados como consejero o consejero presidente, ni como consejero o consejero electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, quienes hayan ocupado cargos públicos de elección popular o dirigencia de algún partido político, de conformidad a lo establecido en la Ley General. La consejera o el consejero presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Consejo General no podrán asumir un cargo público en los órganos emanados de las elecciones en cuya organización y desarrollo hubieran participado, ni ser postulados para un cargo de elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista durante los 2 años siguientes a la fecha de conclusión de su encargo. Fracción 7. El secretario ejecutivo será nombrado por mayoría de votos de las consejeras y los consejeros electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, a propuesta de su presidenta o presidente, deberán reunir los requisitos que señale la ley. Fracción 8.
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley aplicable, ejercerá funciones en las siguientes materias. Inciso K. Coadyuvar en la generación de información y estadísticas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género. Inciso L. Capacitación al personal del Instituto, organismos públicos locales para prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, así como en igualdad sustantiva. Inciso M. Las demás que determinen las leyes aplicables y, inciso N, todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral por la Constitución Federal. Fracción 12. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco deberá, en su caso, solicitar la colaboración del Instituto Nacional Electoral a fin de superar el secreto bancario, fiduciario y fiscal en los actos de fiscalización que realice a las finanzas de los partidos políticos, agrupaciones políticas locales, aspirantes, precandidatos y candidatos en términos de lo dispuesto del artículo 41 de la Constitución Federal y lo que determinan las leyes. Fracción 12. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco accederá para sus propios fines a los tiempos en radio y televisión en términos de lo dispuesto en la Constitución Federal y la Ley General en la materia. Artículo 13. Los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonios propios. Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público. Buscarán la participación efectiva de ambos géneros en la integración de sus órganos, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan. Garantizarán a las mujeres el ejercicio de sus derechos políticos y electorales libres de violencia política. Determinarán y harán públicos los criterios para garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores y municipios. Conforme a lo que determina la Constitución Federal, la Ley General en la materia y en esta Constitución, la legislación estatal determinará lo relativo a la creación, registro y pérdida del mismo de los partidos políticos locales, así como los derechos, financiamientos, prerrogativas y obligaciones que en el ámbito estatal tendrán los partidos políticos nacionales y locales, atendiendo a las siguientes bases. Fracción 4. La ley establecerá las condiciones y mecanismos para que los partidos políticos estatales y nacionales tengan acceso al financiamiento público local destinado al cumplimiento de sus fines. El financiamiento público estatal para los partidos políticos nacionales o estatales que mantengan su registro después de cada elección se compondrá de las administraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto en año de elección, así como para actividades específicas de conformidad a las siguientes bases. Inciso A. Los partidos políticos estatales que mantengan su registro, así como los nacionales que mantengan su acreditación en el Estado después de cada elección, tendrán derecho a recibir financiamiento público estatal para financiar los gastos de las actividades ordinarias, por lo que en los años que no se celebren elecciones en el Estado, se fijará anualmente multiplicado el padrón electoral local por el 20% del valor diario de la unidad de medida y actualización. El 30% de la cantidad que resulte, de acuerdo con lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria, y el 70% restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieran obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. En años electorales, el financiamiento para actividades ordinarias se fijará anualmente, multiplicado el número total de los votos válidos obtenidos en la elección a diputados por el 65% del valor diario de la unidad de medida y actualización. El 30% de la cantidad que resulte, de acuerdo con lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria, y el 70% restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieran obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. Inciso B. El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto durante el año en que se elijan a gobernador, diputados locales y ayuntamientos equivaldrá al 50% del financiamiento público que corresponde a cada partido político por actividades ordinarias en ese mismo año. Cuando solo se elijan diputados locales y ayuntamientos, equivaldrá al 30% del financiamiento por actividades ordinarias.
Este financiamiento se otorgará independientemente del que corresponda conforme al inciso anterior. Y, inciso C, el financiamiento público de por actividades específicas relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como las tareas editoriales, equivaldrá al 3% del monto total del financiamiento público que corresponda en cada año por actividades ordinarias. El 30% de la cantidad que resulte, de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria, y el 70% restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieran obtenido en la elección de diputados locales inmediata anterior. Este financiamiento se otorgará independientemente de que corresponda conforme a los dos incisos anteriores. Inciso D. Los partidos políticos que hubieran obtenido su registro o acreditación con fecha posterior a la última elección, o aquellos que, habiendo conservado su registro o acreditación legal, no cuentan con representación en el Congreso del Estado, tendrán derecho a financiamiento otorgándole a cada partido político el 2% del monto que por financiamiento total les corresponde a los partidos políticos para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes a que se refiere este artículo, así como en el año de la elección de que se trate el financiamiento para el gasto de campaña, un monto equivalente al 50% del financiamiento público que para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes les haya correspondido. Dichas cantidades serán entregadas en la parte proporcional que corresponde a la anualidad a partir de la fecha en que surte efectos el registro o acreditación y tomando en cuenta el calendario presupuestal aprobado para el año. Asimismo, participarán del financiamiento público para actividades específicas como entidades de interés público, solo en la parte que se distribuya en forma igualitaria. Tratándose de propaganda política o electoral que difundan los partidos políticos o candidatos independientes en medios distintos a radio y televisión que culmine a las personas, partidos e instituciones, será sancionada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco en los términos que establezca la ley. Los plazos señalados en el párrafo anterior podrán reducirse hasta en 30 días en el caso de riesgo a la salud pública o la seguridad de la población con motivos de desastres naturales mediante la aprobación de las 2/3 partes de los diputados integrantes del Congreso del Estado, en términos de lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 105, fracción 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las precampañas no podrán durar más de las 2/3 partes de las respectivas campañas electorales. Artículo 18. El Congreso se compondrá de 20 diputadas y diputados electos por el principio de mayoría relativa y 18 electos según el principio de representación proporcional. Todas las diputadas y diputados tendrán los mismos derechos y obligaciones y podrán organizarse en grupos parlamentarios. Artículo 19. La demarcación territorial de los 20 distritos electorales uninominales para elegir a diputadas y diputados por el principio de votación mayoritaria relativa será la que resulte de dividir la población total del Estado entre el número de los distritos mencionados, y para su distribución se tomará en cuenta el último censo general de población. Para la elección de las diputadas y diputados por el principio de representación proporcional, se constituirá el territorio del Estado en una sola circunscripción o en varias circunscripciones plurinominales. Artículo 20. La ley que establezca el procedimiento aplicable para la elección de las diputadas y diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación deberá contener por lo menos las siguientes bases. Fracción 1. Un partido político, para obtener el registro de sus listas de candidatos a diputaciones de representación proporcional, deberá acreditar que participa con candidaturas a diputaciones por mayoría relativa, por lo menos en las 2/3 partes del total de distritos estatales uninominales. Fracción 3. A los partidos políticos que cumplen con lo señalado en la fracción 1 y el segundo párrafo de la fracción 2 anteriores, independientes y adicionalmente a las constancias de mayorías que hubieran obtenido sus candidatas y candidatos, les podrán ser asignados diputaciones por el principio de representación proporcional, de acuerdo con su votación obtenida. Para tal efecto, de la votación válida emitida se restarán los votos de candidatas y candidatos independientes y los de aquellos partidos que no hubieran alcanzado el 3.5% de la votación total emitida. En la asignación se seguirá el orden que tuviesen las candidaturas en la lista correspondiente, siempre respetando el principio de paridad. La ley desarrollará los procedimientos y fórmulas para estos efectos.
Fracción 4. En ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputaciones por ambos principios que representen un porcentaje total de la legislatura que exceda en 8 puntos su porcentaje de votación emitida. Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el 8%. De igual forma, en la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiera recibido menos 8 puntos porcentuales. Fracción 5. Ningún partido político podrá acceder a más de 23 diputaciones por ambos principios. Fracción 6. Los partidos políticos podrán postular simultáneamente candidaturas a diputaciones por ambos principios, siempre y cuando el partido político que los postule no excede el límite del 25% de candidaturas simultáneas con relación al total de diputaciones de mayoría que deban integrar el Congreso del Estado. Y, fracción 7, las candidatas y candidatos independientes no tendrán derecho a participar en la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional. Artículo 21. Para ser diputada o diputado se requiere, fracción 1, tener ciudadanía mexicana por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos. La fracción 2 queda igual. Fracción 3, ser persona nacida en el Estado o haber sido dado cuando menos los 2 años anteriores al día de la elección. Fracción 4, no ser magistrado o magistrado del Tribunal Electoral del Estado, ni consejero o consejero electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, salvo que se separe definitivamente de su función cuando menos 2 años antes del día de la elección. Y, fracción 5, no tener sentencia condenatoria que haya causado Estado por el delito de violencia política contra las mujeres por razón de género, así como no ser deudor alimentario declarado judicialmente moroso o, caso de serlo, demostrar que ha pagado en su totalidad los adeudos alimenticios. Y, fracción 6, no ser servidor o servidor público federal, estatal o municipal, salvo que se separe temporal o definitivamente de sus funciones cuando menos 90 días antes del día de la elección. Artículo 22. Las diputadas y diputados podrán ser electos hasta por 4 periodos consecutivos. La postulación para ser electo solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubiere postulado originalmente, salvo que haya renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. En el caso de una diputada o diputado que sea electo como independiente, podrá postularse para la reelección solamente con su misma calidad y no podrá ser postulado por un partido político, a menos que demuestre su militancia a ese partido político antes de la mitad de su mandato. La ley establecerá las normas aplicables. Artículo 23. Las diputadas y diputados son inviolables por la manifestación de sus ideas en el ejercicio de sus funciones y nunca podrán ser reconvenidos por ellos. Artículo 37. Para ser gobernadora o gobernador del Estado se requiere, fracción 4, no tener sentencia condenatoria que haya causado Estado por el delito de violencia política contra las mujeres por razón de género, así como no ser deudor alimentario declarado judicialmente moroso o, en caso de serlo, demostrar que ha pagado en su totalidad los adeudos alimenticios. Fracción 5. No ser magistrado o magistrado del Tribunal Electoral del Estado, ni consejero o consejero de Participación Ciudadana del Estado, salvo que se separe definitivamente de sus funciones cuando menos 2 años antes del día de la elección. Y, fracción 6. No ser servidor o servidor público federal, estatal o municipal, salvo que se separe temporal o definitivamente de sus funciones cuando menos 90 días antes del día de la elección. Artículo 73. Los ayuntamientos integrarán por una presidencia municipal, regidurías y sindicaturas electos popularmente, según los principios de mayoría relativa y representación proporcional. En el número, las bases y los términos que señale la ley de la materia, las regidurías electas por cualquiera de dichos principios tendrán los mismos derechos y obligaciones. Es obligación de los partidos políticos, candidatas y candidatos independientes que en las listas de las candidaturas a la presidencia, regidurías y sindicaturas municipales se ha representado el principio de paridad de género, en el que las fórmulas de candidatos se alternarán por género y cada candidato propietario, presidente o presidente, regidora o regidor, o síndica o síndico, tengan un suplente del mismo género. Es obligación que por lo menos una candidata o candidato de los registrados en las planillas para municipios tenga entre 18
y 35 años de edad. Para garantizar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas, la ley determinará lo conducente a efecto de que en las planillas de candidaturas a municipios participe la ciudadanía integrante de esas poblaciones. Fracción 3. Las personas electas para ocupar presidencias, regidurías y sindicaturas durarán en su cargo 3 años, iniciarán el ejercicio de sus funciones a partir del 1 de octubre del año de la elección y se renovarán en su totalidad al final de cada periodo. Los ayuntamientos conocerán de las solicitudes de licencia que solicitan sus integrantes y decidirán lo procedente. Fracción 4. Las personas electas para ocupar la presidencia, regidurías y sindicatura de los ayuntamientos, electos popularmente por elección directa en los términos de las leyes respectivas, podrán ser postulados por única vez al mismo cargo para el periodo inmediato siguiente. La postulación para ser electos solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubiere postulado originariamente, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. La ley electoral establecerá las normas aplicables. En el caso de los municipios que sean electos como independientes, podrán postularse para la reelección solamente con su misma calidad y no podrán ser postulados por un partido político, a menos que demuestren su militancia a ese partido político antes de la mitad de su mandato. Tratándose de la presidenta o del presidente municipal, síndica o síndico que pretendan ser postulados para un segundo periodo, deberán separarse del cargo cuando menos 90 días de anticipación al día de la jornada electoral. Fracción 5, derogada. Artículo 74. Para ser presidenta o presidente municipal, regidora o regidor, síndica o síndico, se requiere: fracción 1. Tener ciudadanía mexicana en pleno ejercicio de sus derechos. Fracción 2. Ser persona nacida en el municipio o área metropolitana correspondiente o a vecindad de los mismos cuando menos los 2 años anteriores al día de la elección. Fracción 3. No tener sentencia condenatoria que haya causado Estado por el delito de violencia política contra las mujeres por razón de género, así como no ser deudor alimentario declarado judicialmente moroso o, en caso de serlo, demostrar que ha pagado en su totalidad los adeudos alimenticios. Fracción 4. No ser magistrado o magistrado del Tribunal Electoral del Estado, ni consejero o consejero electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, salvo que se separe definitivamente de sus funciones cuando menos 2 años antes del día de la elección. Y fracción 5. No ser servidora o servidor público federal, estatal o municipal, salvo que se separe temporalmente o definitivamente de sus funciones cuando menos 90 días antes del día de la elección. Si se trata de funcionario o funcionario encargado de la hacienda municipal, es necesario que haya presentado sus cuentas públicas. Artículo 75. Solo tendrán derecho a participar en el procedimiento de asignación de regidoras o regidores de representación proporcional los partidos políticos, coaliciones o planillas de candidatos independientes que no hubieran obtenido la mayoría y obtengan cuando menos el 3.5% de la votación total emitida. La ley establecerá los procedimientos y requisitos para realizar la asignación a que se refiere este artículo. Artículo 76. Cuando la desintegración de un ayuntamiento ocurra durante el primer año del ejercicio, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en un término que no excederá de 2 meses, convocará a elecciones extraordinarias para elegir presidencia, regidurías y sindicaturas, que habrán de concluir el periodo, y el Congreso del Estado elegirá un consejo municipal que estará en funciones en tanto ocupe el cargo quienes sean electos popularmente. De igual forma, se procederá en caso de nulidad de elecciones. Artículos transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial El Estado de Jalisco. Segundo, el Congreso del Estado deberá armonizar a más tardar el 30 de junio del 2020 las disposiciones del Código Electoral del Estado de Jalisco aplicables a la presente reforma constitucional. Tercero, por única ocasión y por cuestiones extraordinarias con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por la enfermedad COVID-19, el siguiente proceso electoral en el que se elegirán diputados locales y municipios, cuya jornada electoral será el primer domingo de junio del 2021, iniciará en la primera semana del mes de enero de ese año. Asimismo, las campañas electorales para diputados locales y municipios tendrán una duración máxima de 30 días.
El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco deberá aprobar el calendario integral del proceso electoral cuando menos 30 días antes del inicio del proceso electoral, en lo relativo a las fechas para el proceso previsto por los artículos 156, 157, 183, 184, 213, 214, 229, 232 y 240, y además aplicables del Código Electoral del Estado de Jalisco en cuanto a lo siguiente. 1. Fecha de expedición de la convocatoria para consejeros distritales y municipales electorales. 2. Fecha de instalación e inicio de funciones de los consejos distritales y municipales electorales. 3. Fecha para el registro de métodos de selección de candidatos de los partidos políticos. 4. Fecha para el registro de convenios de coalición de los partidos políticos. 5. Fecha para el registro de plataformas de los partidos políticos. 6. Fecha de inicio de los procesos internos para la selección de candidatos de los partidos políticos. 7. Plazo para el registro interno de precandidatos en los partidos políticos. 8. Fecha de inicio de precampañas. 9. Plazo para la presentación de las solicitudes de registro de candidatos. 10. Fecha de inicio de las campañas. 11. Fecha de emisión de la convocatoria dirigida a los ciudadanos interesados en postularse como candidatos independientes. 12. Fecha de presentación de la manifestación de las intenciones de los ciudadanos que pretendan postularse como candidatos independientes. 13. Fecha para el inicio del acopio de firmas de apoyo ciudadano de candidatos independientes. Asimismo, deberán emitir la convocatoria respectiva del proceso electoral local ordinario 2021. Para tales efectos, se faculta al Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco para ajustar los plazos y términos del proceso electoral local ordinario 2021 en relación con los previstos en el Código Electoral del Estado de Jalisco. Ahí termina, presidente. Bien, gracias, secretario. Referente a, voy a regresarme un poco atrás, la tema que tocó la regidora Chayo. Yo estoy revisando ahorita toda la información que tenemos. Ellos hicieron un voto particular en referencia a algunos artículos, principalmente en ese artículo 13. Yo no le veo particularmente como un edil más que soy de aquí del Cabildo diferencia, pero en su caso usted puede hacer un voto dividido, o lo sometemos a votación y consideramos esa cuestión, pero usted en su momento puede dividir en ese voto, decir, ¿sabes qué? Yo en este voto no estoy de acuerdo y voto en contra. Entonces, en lo particular de ese artículo, y lo demás puede dejarlo como usted decida. Al final, acuérdense que aquí está hablando mucho del tema de los derechos de los hombres y las mujeres, que aquí cada uno particularmente tenemos un derecho y hay que hacerlo valer. Entonces, en su momento usted puede definir particularmente ese voto, si usted quiere darlo a favor o en contra de su decisión. Gracias, presidente, le agradezco. Miren, compañeros, pedía yo que el artículo 13 se separara. Compañeros, yo pedía que el artículo 13 se separara porque, pues yo le llamo el artículo 13 ley Alfaro. Viene muy amañado. Viene, para cortarle la cabeza a todos los partidos políticos, excepto MC. Las reformas, no, esas vienen muy bien. Principalmente a las mujeres nos favorecen mucho. La ley en contra de la violencia, de la juventud, de equidad, todo eso está bien. Yo nomás, el artículo 13 viene muy amañado. Yo pienso que deberíamos discutirlo un poco más, y gracias, presidente, por separado. Mi voto va a ser a favor de las reformas, porque sí, todas están bien, pero en contra del 13 o ley Alfaro. Y les voy a decir por qué. Miren, la ley Alfaro se reducirá el tiempo de las campañas a la mitad. Nomás hay que aclarar algo, regidora, hay que ser completos en la información. Se va a reducir por única vez
por el tema del COVID. O sea, ahí está bien claro en toda la información que nos dan, es por única vez por esta pandemia que nos está azotando. No es una reforma definitiva para todos los tiempos, es De por todos esta modos. ocasión. De todos modos, presidente, si nos ganan esta vez, pues ya que nos queda palopo. Se reducirá el tiempo de las campañas a la mitad. El presupuesto no se reducirá. Hola. El presupuesto no se reducirá, dejando en desventaja a los partidos pequeños, al Verde y a Morena, a los partidos pequeños de oposición y candidatos independientes para darse a conocer. Nunca saben ustedes si pueden en un momento dado ser un candidato independiente, dejando en ventaja o dando toda la ventaja a MC, el partido con mayoría legislativa y el partido del gobernador. Yo por eso le llamo ley Amparo. Yo mi voto, presidente, gracias, es a favor de las reformas, pero en contra del artículo 13. Gracias. Lo podré definir. Adelante, regidor. Dice Chayo que hay que debatir el 13. Los invito a que revisemos lo que dice el artículo 13. La modificación es en sentido de los partidos políticos que hubieran obtenido su registro de acreditación con fecha posterior a la última elección, o aquellos que, habiendo conservado su registro o acreditación legal, no cuenten con representación en el Congreso, se les otorga el 2% del monto. Y esa propuesta, Chayo, la presentó una diputada de Morena, se llama Erika Pérez García. Sea como sea, Eddie, el paquete ya está hecho. No, pero no es en lo que tú decías, es completamente diferente, es en la página, se los digo ahorita. Ay, canijo. Yo ya dije cómo va a estar mi voto. Sí, pero nomás corregiré, el artículo 13 se refiere exclusivamente al 2% de los partidos políticos que han tenido una votación y no tengan representación en el Congreso. No es con otro sentido, y fue presentada por la diputada de Morena, Erika Pérez García, y fue aprobada por amplia mayoría, y aquí vienen en 2 hojas después de la explicación del 13. Sí, aquí está. Uno del PRD. Es el 13. Todas las demás reformas están así, nomás por decir, hay que revisar el 13. La verdad yo sí lo había checado, lo había revisado. Lo del COVID viene en es otro artículo, y en ese también fue presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales de la Cámara, y fue aprobada también por amplia mayoría, 1, 2, 3, 4 en contra nomás del Congreso. Entonces, sí, muy diferente. El 13 es en relación nomás al 2% de los partidos que no tengan representación en el Congreso del Estado, ¿no? El artículo 13. Gracias, regidor. No sé si alguien de ustedes quisiera participar en el... Gracias, presidente. Bueno, yo creo que cada cabeza es un mundo y por consiguiente cada quien percibe de una manera distinta y pues es respetable, ¿no? Yo voy a dar mi posicionamiento. Efectivamente, las reformas, hay puntos muy acertados, por ejemplo, la participación de los jóvenes, de los pueblos indígenas, la erradicación de la violencia, de los derechos políticos de las mujeres. Sí, todo eso está muy bien. Lo único que yo veo un tanto incongruente, está bien que recorten el tiempo de campaña. Sí estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es que no se recorte el presupuesto. Digo, hay que ser congruentes. Si vas a recortar, pues también no necesitas más dinero, ¿no? Y aquí lo que yo veo, en mi percepción, y de algunos diputados, otros votaron, aunque somos del mismo equipo, pues hay algunas diferencias, ¿no? Yo veo que atenta en contra de la democracia y da desventaja a la oposición y a los partidos independientes. ¿Por qué?
porque toda la maquinaria de publicidad, del recurso y demás está en este gobierno. El gobierno no, da desventaja a la oposición y a los partidos independientes no dándose a conocer un posicionamiento más amplio. Y le da la ventaja al gobierno en turno, que en Jalisco pues sería el partido del gobernador, ¿sí? Porque tiene toda la maquinaria detrás de lo que es publicidad y de que es todos los dineros, ¿no? Entonces por eso mi voto va a ser en contra, porque bueno, es toda una iniciativa, toda una reforma, entonces viene el paquete. Mi voto por ese posicionamiento va a ser en contra, punto. Gracias, presidente. ¿Me permite, presidente? Yo pienso que no hay que ampliarnos tanto en este tema, ya tomó eso uso de la voz. Con todo respeto la escuchamos, y quisiera yo también hacer algún comentario al respecto. Ahorita le dejo el uso de la voz. Efectivamente, cada cabeza es un mundo, cada quien tiene su forma de ver las cosas. Nada más, pues yo pienso de diferente manera en el tema de que están todos los recursos disponibles, porque al final acuérdense que hay una fiscalización y que todos tenemos que rendir cuentas, partido tras partido. Entonces, ya estuvimos en una campaña o en dos y sabemos que eso es muy difícil, pasarse de los topes, es muy difícil pasar los gastos y que tiene que ser con transparencia. Hoy, en esta ocasión, lo están proponiendo como algo transitorio por el tema del COVID, el tema de los tiempos y todo lo referente a las campañas. Pero, como lo acaban de decir ustedes, regidores, mis respetos y bienvenidos sus votos. Al final todos cuentan y aquí hacemos nuestro resumen para hacer un... Último comentario, al secretario le anota bien el posicionamiento tanto de la regidora como mío, que creo que está citado en el... Sí, gracias. Muy amable, gracias. Adelante, secretario. ¿Quieren? Nomás, yo en mi sentido la votación no lo he emitido. Yo había nomás respondido el artículo 13, lo que habíamos leído. Yo quiero decirles que leyendo las reformas que se debatieron durante todos estos días pasados, todo el fin de semana pasado, en el Congreso del Estado, ya había estado en comisiones 15 días antes. Fue un trabajo legislativo muy arduo, que ya se veía venir desde hace muchísimos años. Hubo muchas luchas políticas, muchas vidas que se quedaron en el camino viendo que trascendiera esta situación democrática. Durante muchos años había habido un solo partido que gobernaba y que poco a poco se le fue mermando ese poder, no nomás a un partido, sino al que estuviera en el poder. Hoy vemos que se está garantizando esa equidad de representación en el Congreso, se está garantizando la igualdad entre hombres y mujeres, se está garantizando la lucha de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y lo que yo les decía, la distribución equitativa de los partidos políticos. Eso es garante en Jalisco y eso podemos decirlo con mucho orgullo, que en Jalisco las cosas van a funcionar mucho, muy diferentes como estaban funcionando, como están funcionando, inclusive en otros estados. Yo propondría, ya en su momento, ojalá y pudiéramos hacer una iniciativa cabildo hacia el Congreso del Estado, que la ley no lo permite, en relación a las campañas de un mes. Ojalá y así, ojalá y no fuera la única esta por el caso del COVID, ojalá y así fueran todas. Es un desgaste tanto para la ciudadanía, que pasa un partido, luego pasa otro, y luego el otro, y luego el otro, y luego todos los candidatos, un desgaste económico muy fuerte, un presupuesto que se desarrolla y se destina a todos los candidatos, a todos los partidos. Ojalá y ya por toda la vida fuera en un mes. En un pueblo, en cuanto salen los candidatos a presidente, a regidores, ya sabemos quiénes somos y cómo somos, no se ocupa más de un mes para hacer estas campañas. Hay que hacer una iniciativa. Podría ser, ojalá y ahí en la comisión pudiera trabajar en el tema y poder mandarle una señal clara al Congreso del Estado que los ciudadanos no ocupan tanto de campañas, con un solo mes se pueden hacer las cosas.
Leyendo ampliamente todas las propuestas, todos los debates interesantes de todas las fuerzas políticas del Estado, es una cirugía mayor la que se le está haciendo a la Constitución y a varios artículos, y que con ello genera también en algunos reglamentos inclusive. De mi parte mi posicionamiento es en ese sentido, ojalá y fueran todas las campañas para toda la vida durante un mes. Eso es todo, presidente. Bien, gracias, regidor. Adelante, secretario, somete a la consideración. Se somete a consideración el punto número 3 del orden del día, en el cual se pide la aprobación de la minuta del proyecto de decreto número 27.917, por la que se resuelven iniciativas de ley que reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Quien esté a favor le pido lo manifieste levantando la mano. Abstenciones. En contra. Como te había dicho, En lo general, a favor con posicionamiento, en contra de la ley Alfaro, o artículo 13. En contra con posicionamiento, a favor de la no violencia de mujeres, equidad de género, juventud. Y vuelvo a lo mismo, en contra de ley Alfaro. Que quede sentado, Quique, y el documento que mandas al Congreso, ojalá nos puedas dar una copia. Licenciada Nel, ¿cómo es su posicionamiento? Todo el paquete es en contra, haciendo la observación que estoy de acuerdo en lo de la no violencia política a la mujer, la aceptación de jóvenes y demás, pero lo que no estoy de acuerdo es en que no se reduzca el dinero, hay que ser concretos. Si se reduce el tiempo, que también se reduzca el dinero. Y Pero aparte, es sí o es no. es no. Ya había dicho que no, todo el Es paquete no. No, es que no. No, sí dije. El sentido de la votación es si constitucionalmente sí o no. Por eso yo dije o abstención. no, pero di mi No. punto de vista, el que estoy a favor, que estoy en contra y en general mi voto es en contra. Pero eso es el sentido de la votación. En contra. Que luego sales con que sí, porque eso. Yo di mi posicionamiento, regidor. Señor presidente.